y adicionalmente decide incluir a Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo con dos grandes mentiras. Primero, que en Cuba sus diplomáticos habían sido atacados acústicamente. Hasta el día de hoy no hay una sola prueba, ahí vamos al tema de los hechos y las pruebas. No hay una sola prueba que diga que ninguno de esos diplomáticos fue atacado en Cuba. De hecho, los peritos cubanos, los especialistas cubanos, pidieron, nuestros médicos, incluso forenses, legalistas, pidieron acceder a los pacientes. Nunca se les permitió. Se pidió acceder a los expedientes, a los expedientes médicos, tampoco se les permitió. O sea, hasta el día de hoy, el público estadounidense sigue creyendo que en Cuba hubo un incidente acústico, hubo un ataque acústico. Después el gobierno de Biden, después de la primera temporada de Trump, el gobierno de Biden le fue quitando a eso, pero Trump esgrimió otra mentira flagrante, que es que Cuba albergaba a supuestos terroristas de la FARC-EP, del ejército que había estado luchando por la independencia de Colombia durante décadas en la selva amazónica colombiana, la selva colombiana. Y es interesante porque los guerrilleros que estaban en Cuba estaban bajo acuerdos. Cuba era un país garante, se rompen los diálogos con la FARC-EP, y ya la FARC-EP se había firmado, era ya con guerrilleros del ELN, otro de las guerrillas que está luchando en ese país, se mantiene activo actualmente, y los protocolos decían que si se rompían las conversaciones, si quedaban interruptas las conversaciones, el país garante, en este caso Cuba, tenía que proteger a la delegación que era la contraparte. Y Cuba sencillamente lo que hizo fue cumplir lo que estaba establecido, y durante un buen tiempo mantuvo a esos guerrilleros en Cuba protegidos para que no fueran entregados a la justicia colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, un motivo político. Había cambiado el gobierno en Colombia y Trump, puesto de acuerdo con ese gobierno, utilizaron el pretexto de los guerrilleros del ELN para sencillamente incluir a Cuba en una lista de países que patrocinan supuestamente el terrorismo. Fíjate cuántos argumentos, después durante el periodo Biden, investigaciones conjuntas entre la CIA, el FBI y el Departamento de Justicia y otras instituciones de cumplimiento de la ley, dicen que en efecto que Cuba lo que hizo fue cumplir con las normas internacionales y adicionalmente que no había ni una sola prueba de que el gobierno cubano estuviera inmiscuido en los incidentes de salud, y cambiaron la narrativa. Al principio la narrativa era ataque sónico. Con el tiempo y en el periodo Biden terminó siendo incidentes de salud, porque no había una sola prueba dicha por todas esas agencias de inteligencia de que en Cuba había sucedido absolutamente nada que tuviera que ver con el gobierno o un ataque a los diplomáticos estadounidenses. Por eso es que Biden, al final de su mandato, lastimosamente apenas una semana antes de que terminara su mandato, decide sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y una semana después, con apenas 10 días, no creo que llegó a 10 días, Donald Trump vuelve a incluir a Cuba sin argumento de ningún tipo, sin hechos de ningún tipo, sin base legal, la vuelve a incluir en esta lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.